Hola a todos, Dios los bendiga. Vamos a estar orando unos instantes. Padre, te damos gracias porque tú estás con nosotros por la obra de tu Espíritu. Cristo vino a servirnos, pero también vino a darnos en Él o a través de Él la certeza de que estaríamos acompañados, guiados, fortalecidos y consolados por tu preciosa presencia, Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo con nosotros, toda la divinidad en pleno a nuestro favor. Gracias te damos, Señor, en este día por bendecirnos y guardarnos y darnos la paz que sobrepasa todo entendimiento en Cristo Jesús. Pedimos que nos enseñes a servir por amor como Cristo y que nos acompañes y que nos recuerdes que no estamos solos en este caminar, sino que tú estás con nosotros. Estarías o estabas tu Espíritu con los discípulos, pero estaría en ellos. Está ahora en nosotros. Tú estás con nosotros y en nosotros. No podemos estar solos, Señor, así que consuela al que está enlutado, como en el caso del hermano Gustavo, que perdió a su esposa en la primera iglesia bautista de Bucaramanga, después de un largo proceso de enfermedad, pero igualmente doloroso. El sufrir la pérdida de su pareja, de aquella con la que tú lo habías bendecido tantos años de vida, con la que habían formado familia y con la que también incluso he aprendido a luchar en medio de la dificultad de la enfermedad. Bendice a tus hijos, oh Santo Señor, en general, con fortaleza y consuelo con tu presencia, y enséñanos a ser como tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, lo fue, siervos por amor, y verdaderamente repliquemos lo que tu Hijo hizo por nosotros, Señor. Te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos, oh Señor, en este día, por darnos la bendición preciosa de llenarnos de tu presencia y de tu amor. Suple lo que necesitamos, guárdanos, Señor, en medio de nuestras movilizaciones, en nuestras actividades, susténtanos con tu preciosa mano, sana a nuestros familiares enfermos de enfermedades terribles o tremendas, o de enfermedades sencillas, como en el caso de la gripe o el resfriado de mi nieto. Pero seas tú guardándonos, porque lo más pequeño nos puede afectar hasta la muerte, y lo más grande incluso no nos podría afectar si tú nos guardas para que así no suceda. Así que en tus manos estamos, provéenos lo que necesitamos, líbranos del maligno, perdónanos y ayúdanos a perdonar, y dirígenos conforme a tu voluntad y para tu gloria, que tu reino sea establecido, Señor. Damos a ti toda la alabanza y pedimos que tú nos guíes en este día, en este tiempo de estudio devocional, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no estoy en vivo, estoy dejando grabado este video, por eso no puedo saludar a quienes estén allí saludando, pero sí les va a salir en directo, es decir, les va a salir a la hora específica, a las 6 de la mañana. Voy a avisar que a las 6 de la mañana es el devocional. El asunto es que tenemos dos, porque tengo unas cuestiones que hacer a la hora del devocional, pero el asunto es que hay dos capítulos que tenemos enfrente, capítulo 13 y capítulo 14 del Evangelio de Juan. Ya Cristo en el lugar donde celebra la Pascua, de acuerdo al capítulo 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, que pasaría de este mundo al Padre, como había amado a los suyos en el mundo, los amó hasta el fin. Porque ya estaba a su fin y se tenía que entregar hasta el fin, en el sentido hasta lo último de su obra aquí en la tierra. Amó a los suyos, los discípulos directos que tenía en ese momento y los indirectos que tendría luego, que seríamos igualmente discípulos, nosotros los creyentes en Cristo de todas las épocas. Esa primera sección del capítulo 13, que pasa por el 14, el 15 y el 16, aunque se ve más
discurso de Cristo en el 14 hasta el 16 se le llama a todos estos capítulos el discurso del aposento alto, que los veremos entonces hasta el jueves, si el Señor lo permite. ¿En qué consisten? Sencillo, en el Señor explicar antes de morir por nosotros a sus discípulos lo que quería que ellos tuvieran más en cuenta después de que Él partiera. Primero, como lo veremos en estos capítulos, la actitud que Él tuvo para extender el reino de los cielos, una actitud de siervo. Y segundo, como veremos en el capítulo 14, la convicción de la compañía de Dios con sus discípulos. Así como Él anduvo por la guía del Padre, bajo la capacitación del Espíritu Santo, nosotros también debemos andar igual, seguros de que no andamos solos haciendo la voluntad del Señor, sino más bien acompañados por el Espíritu Santo, bajo la dirección y capacitación del Espíritu Santo. Entonces, en el capítulo 13 nos centramos en el servicio del amor. Dice en los versículos siguientes, versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, o sea, sabía que ya llegaba el momento de partir, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. O sea, mire que menciona a Judas, pero no menciona, entonces se fue contra Judas, sino sabiendo que ya iba a hacer Judas lo que tenía que hacer y ya iba a pasar lo que tenía que pasar. Él, sabiendo que ya se iba a ir, como lo acaba de comentar hace un momento, les deja una expresión gráfica, dramatizada en el sentido de que es dramática, pero no en el sentido de que sea falsa. Lo hizo verdaderamente porque siempre lo hizo con toda sinceridad, todo lo que hizo Cristo. ¿Qué hace? Les sirve como un esclavo sirve, o servía en esa época, en ese territorio, a las personas que llegaban a la casa de sus amos. Se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó una toalla y se la ciñó. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cuando llegó a Simón, este le dijo, Señor, a Simón Pedro, ¿no? Señor, ¿tú no me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Tengan en cuenta esto, no todo lo que el Señor hacía era totalmente comprendido por los discípulos, ni siquiera todo lo que el Señor decía, pero con la venida del Espíritu Santo se les confirmaría y explicaría o plenamente entenderían lo que Cristo les había enseñado en palabras y en hechos. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro, Señor, no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y él sabía, esto de limpio dice el versículo 11, él sabía que quién lo iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Esas notas allí son puestas por el relator, recuerden, el redactor del Evangelio, que es Juan, y explica que sabía que Judas lo iba a traicionar. Ahora, solo el proceso era necesario en los pies porque así se hacía con los invitados y porque era lo que más se tenían polvorientos y sucios los invitados cuando llegaron a una casa. Y si Pedro no se dejaba lavar, no tenía parte con Cristo, porque todos los que somos de Cristo hemos sido servidos por Él. Sí, nosotros no vivimos en esa época y no nos lavó los pies o no nos atendió dándonos un vaso de agua, como sería hoy en día la costumbre tal vez, pero sí nos sirvió a tal punto que entregó su vida por nosotros y nadie puede dar más servicio que ese. Entonces lo que dice acá, dice, vosotros me llamáis, versículo 13, antes de eso el versículo 12 dice, así pues, después que le lavó los pies, aquí viene la reflexión, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. ¿Qué quiere decir eso?
La misma actitud que yo tuve para con ustedes, para desarrollar mi obra salvadora por ustedes y redimirlos hasta llegar a la muerte de la cruz, aunque ellos todavía no lo entendieran completamente, esa misma actitud es la que tienen que desarrollar ustedes entre ustedes. Es decir, Cristo nos sirvió para salvarnos, nosotros le servimos a los demás porque Cristo nos salva y seguimos el ejemplo de Cristo. Dice allí, porque ejemplo, ahí está claro, os he dado para que como yo os he hecho, también vosotros hagáis. Y explica, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Ahí es otra nota, pero ya explicativa del mismo Cristo en el relato o en la escena. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, pero debe cumplirse la escritura, el que come pan conmigo alzó el pie contra mí. Bueno, ahí explica el que me recibe a mí, el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, el que me recibe a mí, envía al que me envió. Este es el asunto. Cristo fue enviado a servir, Él nos envía a servir. Si servimos y nos reciben, reciben a Cristo. Si reciben a Cristo, reciben al Padre. Sencillo. Pero la cadena se realiza a través del servicio en amor. Este servicio solamente tendría efecto, este servicio de Cristo, sobre los que creyeran en Él y sirvieran como Él, por el ejemplo de Él, pero porque Él con su servicio les salvó. Es un servicio en amor, no es un servicio servil, pareciera redundante, pero la palabra servil es la denigración del servicio, es decir, es simplemente servir por humillarse voluntariamente sin ningún sentido o propósito de glorificar a Dios o de beneficiar a los demás, sino simplemente por rebajarse uno porque sí. Es servir para que Dios sea glorificado, Cristo sea conocido y sea visto a través de nuestras vidas. Aún a Judas le lavó los pies, no lo sacó, aunque deja claro que sabía que lo iba a traicionar. Les mostró su amor sirviéndoles. Entonces, si Cristo es nuestro Maestro, si Cristo es nuestro Señor, debemos hacer lo que Él hizo: servir. Nosotros estamos más obligados a servir porque dice ahí, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Juan 13:16. Es decir, si lo hizo nuestro Maestro, lo tenemos que hacer nosotros. Ahora, después de eso, Jesús anuncia la traición de Judas, ahí mismo lo estaba leyendo, el gran mandamiento, que os améis unos a otros. Bueno, eso tiene que ver con el amor, se aplica a través del servicio, por eso nuestro tema ahí en este capítulo es servicio a través del amor. Un amor comprometido, no emocional, ni simplemente cuando le nace a uno, sino cuando le nace y cuando no le nace. Eso es servicio, y esa es la expresión más constante y verdadera del amor. Y anuncia que Pedro le negaría al final del capítulo. Ya en el capítulo siguiente, en el capítulo 14, Jesús habla del camino al Padre, que Él es el camino al Padre. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me voy, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto es una esperanza, porque cuando uno se va, uno deja un vacío, entonces es diciéndole, yo les voy a esperar en otro lugar. Una esperanza real, no está mintiendo, pero está dejándoles una promesa de encuentro futuro para que puedan asumir el vacío que va a quedar en el presente cuando Él parta. Pero entonces allí es donde empieza a hablar más profundamente de la obra del Espíritu Santo, capítulo 14, 15 y 16, y sobre todo de la Trinidad. Habla del Padre, del Hijo y de Él como el Hijo y del Espíritu Santo como personas, porque utiliza pronombres sobre Él. Yo, Él, enviaremos a Él, yo, el Padre, voy al Padre, a Él, al Padre, y enviaré el Espíritu, y cosas por el estilo. 14, 15 y 16 son los capítulos de Juan que más respaldan por la forma en que Jesús enseña la doctrina de la Trinidad, aunque no aparezca esa palabra que luego fue inventada por los cristianos para definirla, que Dios es un solo Dios en esencia, pero tiene tres personas diferentes. Aunque nos parezca increíble, imposible, pues solo Él es Dios, Él puede hacer esto, nadie más. Pero Felipe le dijo, muéstranos al Padre, y Jesús le dijo, tanto tiempo estoy con vosotros, no me habéis conocido, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Él no dice, el que me ha visto a mí ha visto,
tanto tiempo me conocéis, Felipe, y no me habéis conocido, yo soy el Padre. No, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y especifica, son dos distintos. No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Entonces hay una unión mística que solamente se explica por el hecho de que hoy llamamos doctrina de la Trinidad. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Si no, créame por las obras. Y ahí sigue hablando Cristo sobre que todo lo que le da al Padre, Él lo glorificará. Si algo piden al Padre, Él lo hará. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Y fíjense que la categorización de Cristo, que Cristo le da al Espíritu Santo, es otro consolador. Quiere decir que Él es el primer consolador, palabra que se traduce como ayudador, consolador, abogado, defensor. Es alguien que está al lado para todas estas cosas, o que acompaña y que no deja solo. Así, y como lo pone como otro consolador, así como lo hizo Cristo con sus discípulos. Y dice, para que esté con vosotros siempre. Entonces no nos dejaría solos, nos prepararía el lugar, y digo nos dejaría porque ahora nosotros creemos en Él y Él está todavía en el cielo y no ha regresado. Nos prometió que nos prepararía el lugar, pero también nos prometió que dejaría el Espíritu Santo. Entonces ahí está claro que es otro consolador, es Espíritu de verdad, para que no estemos huérfanos, podemos sentir al Padre a través de la obra del Espíritu, conozcamos al Padre, guardemos los mandamientos de Cristo, obviamente que también son guardamientos del Padre, porque son los de la palabra de Dios. Ahí luego vuelve él y le habla, vuelve otra vez en escena la cuestión de Judas, de la traición, porque le habla, no, este es otro Judas, le habla al otro Judas, no al Iscariote, ¿cómo te manifestarás a nosotros, sino al mundo? Y está hablando de que se manifestaría a través de la presencia del Espíritu Santo. Bueno, por el Consolador vuelve y habla en el versículo 26, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Es decir, los capacitará, les hará recordar, les hará entender y les hará proclamar mi evangelio y proclamarme a mí, dar testimonio de mí. Le dejo mi paz, no se turben, no tengan miedo. Yo voy y vuelvo a vosotros. Levantaos, vámonos de aquí. Esto es un discurso de consuelo que continúa en el capítulo 15, pero centrémonos de nuevo en la compañía que nos deja, versículo 23. Cuando le preguntan cómo te manifestarás a nosotros, Judas, el que no es el Iscariote, le dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. Recuerde, prometió dos tipos de morada, una futura, cuando vayamos a él, si morimos y él nos esté esperando en el cielo con el Padre, y una presente, él vendrá con el Padre a morar con nosotros por la presencia del Espíritu Santo, porque donde esté uno de los tres, están los tres. Esto es algo imposible de entender en nuestra mente lógica, que solamente sabemos que por nosotros una persona está otra persona, está la misma persona, no están tres personas. Pero donde está uno de los tres, el Padre o el Hijo o el Espíritu Santo, están los tres por la presencia de ese uno, porque los tres son uno. No nos dejaría solos. Aunque el Señor Jesús, después de haber resucitado, ascendió a los cielos, al Padre Celestial, Él no dejó solos sus discípulos. Fíjense qué tan bueno era con ellos. Tampoco estamos nosotros solos, los que por la presencia del Espíritu percibimos el amor del Padre y la guía del Hijo. El creyente no debería sentirse solo, ni desorientado, ni en angustia permanente, ya que por la presencia del Espíritu de Dios tiene la compañía, la orientación y la paz del Señor. Así que disfrute su relación con el Señor, entréguese verdaderamente a Cristo para que perciba la presencia de Dios en su vida por la obra del Espíritu Santo. Cristo vino y se fue, pero porque vino, nos sirvió hasta la muerte para ponerse en el lugar nuestro, para recibir la condenación por nuestro pecado. Nos aseguró no solo la futura morada, sino la presente morada. La morada futura con Él, la morada presente en Él por la presencia del Espíritu Santo que está en nuestros corazones.
que nos da entendimiento de quién es Cristo, que nos recuerda lo que Cristo hizo por nosotros y que nos capacita para vivir conforme a su voluntad. No estamos solos, podemos servir por la capacidad que nos da el Espíritu, por el amor que nos da el Espíritu Santo, primeramente hacia Dios, hacia Cristo y luego hacia los demás, y especialmente hacia los que creen en Cristo, pero también podemos sentirnos acompañados, ayudados, fortalecidos por la presencia del Espíritu Santo que nos ha dejado Cristo. Es fundamental la presencia del Espíritu Santo, no para otra cosa, sino para hacer lo mismo que hizo Cristo con los discípulos, santificarlos en la voluntad del Padre, recordándonos que Él ya cumplió todo lo que necesitábamos para estar reconciliados con el Padre, pero ahora guiándonos para vivir como aquellos que estamos reconciliados con el Padre y disfrutar nuestra vida nueva en Cristo. Oremos al Señor para poder servir en amor, llenos de la presencia, la compañía, el consuelo del Padre y del Hijo por la obra del Espíritu Santo. Vamos a orar para finalizar. Señor, te damos gracias por permitirnos entender que no nos has dejado solos. Al contrario, nos has dejado tu Espíritu, nos has dejado otro como tú. Esto de la Trinidad se sale de nuestra mente, de nuestro entendimiento, pero no porque sea en contra de nuestro entendimiento, sino porque lo supera. Como diría alguien, así como supera el avión la ley de la gravedad sin violarla, solo con una ley superior de la aerodinámica. Así es superior tu presencia, o más bien tu esencia, que luego se manifiesta en tu presencia en nuestras vidas por la obra de tu Espíritu. Es mayor quien tú eres, pero también es mayor el servicio que nos diste en Cristo para salvarnos, glorioso servicio, para inspirarnos y darnos ejemplo, y es mayor la capacidad que nos da tu Espíritu Santo para entenderlo, atesorarlo, creerlo, descansar en que Cristo sirvió para darnos salvación y vida eterna, y ahora servirte y servir a los demás por amor a tu nombre, por dar a conocer a Cristo, por la gloria tuya, no solos, no sabiéndonos solos, sino siempre acompañados feliz, gozosa y santamente por tu Espíritu Santo. Ahí está tu Espíritu, Señor, en tu palabra, inspirándola y en nuestro corazón iluminándonos al leerla para verte a ti y ver tu voluntad. Ahí está tu Espíritu guardándonos, dirigiéndonos, consolándonos, redarguyéndonos, recordándonos lo que está en tu palabra, lo que hizo Cristo. Allí está tu Espíritu, glorioso Espíritu. Amado Espíritu Santo, reverentemente en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, dirígenos, guíanos, consuélanos. Gracias, Padre, por tu Hijo, pero también por tu Espíritu. Gracias, Dios. Te bendecimos, Señor, y que ninguno se sienta solo de tus hijos, sino más bien acompañado. Nunca los discípulos se sintieron solos con Cristo andando con ellos. Así nunca nosotros nos sintamos solos con tu Espíritu morando en nuestras vidas. Más bien esté seguro nuestro corazón en Cristo por la presencia de tu Espíritu, del futuro encuentro con el Señor, de la presente compañía de Él a través del Espíritu Santo, y de tu favor y tu poder, Señor, en nuestras vidas, Padre de los cielos, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Obra salvación, obra santificación. Cámbianos y haznos siervos por amor como Cristo, que podamos percibir tu compañía en nuestras vidas, tu presencia en nuestras vidas. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Nos veremos, si el Señor lo permite, con luego Juan capítulo 15, que tiene una parábola muy bonita, más bien una alegoría muy bonita de Jesús y la planta de la uva. Bendiciones para todos. Feliz día.